quería ver, en primer lugar, vamos a ir de frente al tema. En primer lugar, quería explicar que una cosa es la bondad ontológica, la voy a ver, la bondad ontológica de la naturaleza y de las cosas creadas. Otra cosa es la bondad moral, que entra a partir de la acción humana y a partir de perturbada por la caída primaria, la caída original del ser humano. Pero en el plano económico podemos decir que podemos decir que hay bienes múltiples y algunos son económicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué añade? El bien es algo que valorizamos. Esa valorización puede ser buena o mala, dependiendo de cómo estemos afectados por el pecado original. ¿Ok? Pero todo ser humano considera aquello que valoriza como un bien. Ahora, el bien se puede presentar de diferentes maneras. Y una manera en que se puede presentar es como bien económico. Y entonces, ¿qué añade el adjetivo económico a la noción de bien? Los bienes solo pueden ser caracterizados como bienes económicos por los seres humanos. Los animales, aunque persiguen bienes también para ellos, no son capaces de identificar a estos bienes explícitamente como bienes, entre comillas, ¿no? Y mucho menos como bienes económicos. Solamente la persona racional, el agente racional, clasifica los objetos como bienes y caracteriza algunos bienes como económicos. Y si la gente es racional, significa que hay una acción humana. Una acción humana que no es una conducta instintiva, aunque hay una base orgánica que influye en el actuar del ser humano, pero la acción humana es una conducta en la cual los fines de la acción pueden ser conocidos y se puede elegir los medios conforme a los fines perseguidos. Esa es la definición de acción humana. La acción humana es una conducta en la cual los fines de la acción pueden ser conocidos y se puede elegir los medios conforme a los fines perseguidos. Cuando el hombre actúa, persigue fines que son percibidos como bienes. Para alcanzar esos fines se necesitan medios, o alcanzar, o mejor dicho, al perseguir fines que se perciben como bienes, para alcanzarlos, a estos bienes, se necesitan medios que permiten acceder al fin. También se requiere un orden entre estos distintos medios. La ordenación de estos medios, la organización y jerarquización de estos medios se denomina plan de acción o estrategia. Y la economía se ocupa de los bienes que son medios para acceder a los fines que la gente pretende alcanzar. La economía no se ocupa de los bienes, de todos los bienes medios, sino solo de aquellos bienes medios que tienen dos características. Están disponibles y son relativamente escasos. Un bien es económico en la medida que sea susceptible de demanda subjetiva. Muy importante. Un bien económico es económico en la medida que sea susceptible de demanda subjetiva por actores que son racionales, pero que pueden adolecer de la fallibilidad humana, es decir, tener excesos, de ignorancia de unas cosas, cometer errores de juicio, etc. ¿No? Caso contrario, no existiría motivo para economizar los bienes, usarlos con mesura. Es decir, solo porque hay un ser humano que es racional y que adolece de falibilidad humana, existe la posibilidad de economizar bienes. No todos los bienes económicos son iguales. Existen los bienes de primer orden, ojo, que son los que llamamos también bienes de consumo,
que satisfacen directamente una necesidad. Y existen bienes de orden superior, también llamados factores de producción, que están más alejados del consumo. Y estos existen en distintos niveles. Los bienes de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etc. Cada vez más alejados del consumo. Por más alejado que sea el consumo, más superior es el bien. En otras palabras, si yo como un huevo frito en mi plato, estoy comiendo un bien de consumo. En cambio, el aceite y el huevo crudo y la sartén con la cual estoy cocinando el huevo antes de servírmelo, esos son bienes de segundo orden. Me sirven son insumos, son factores de producción a mi trabajo para producir el bien de consumo, ¿no? Entonces, cada uno de estos bienes de distintos niveles, cada uno de los cuales, cada uno contribuye a la elaboración de los bienes de consumo de manera diferente. Y cada nivel contribuye a la elaboración de los bienes del orden anterior. Es decir, los bienes de orden tercero contribuyen a la elaboración de los bienes de orden segundo. Y los bienes de orden segundo contribuyen a la elaboración de los bienes de orden primero, que son los bienes de consumo. A los bienes de orden segundo, tercero, cuarto, o órdenes superiores, lo llamamos también factores de producción, o también bienes de capital, trabajo, tierra, etc. ¿En qué medida existe una ciencia que estudie los bienes económicos si los seres humanos pueden tener fines potencialmente infinitos y tremendamente diversos entre sí? Para responder a esta pregunta hay que considerar que cada persona puede jerarquizar sus fines. O sea, puede decir, este fin tiene más urgencia, el siguiente fin tiene menos urgencia, el otro fin es menos aún, y hacer una jerarquía de fines. Y en base a ellos, ordenar la relevancia que le va a dar a los medios que le ayuden a satisfacer esos fines. Es decir, ordenar la relevancia de los bienes económicos. Ahí es donde se forma la valoración subjetiva. Cuando el hombre escoge un bien por encima del otro, o escoge intercambiar un bien por encima del otro a cierto precio, se manifiesta su preferencia. Es decir, la acción humana realizada es la manifestación más o menos explícita de las propias preferencias. Esto permite entender el significado en el plano de la ciencia económica de valor, de utilidad y de costo-oportunidad. Valor lo hemos visto en la sesión anterior. Utilidad también lo hemos visto. El valor hemos visto el valor subjetivo. La utilidad hemos visto lo que interesa es la utilidad subjetiva que le da el ser humano. Y ahora tenemos que explicar el término de costo-oportunidad, que es muy importante para entender los futuros temas. El costo por unidad designa los fines relativamente menos valiosos a los que una gente renuncia cuando opta por los bienes económicos que ha elegido. Es decir, cuando yo opto por un bien económico, por una acción económica, por una acción humana, cuando opto por perseguir cierto fin, renuncio a otros fines, que porque he optado por el primer fin, se supone que son menos valiosos, si no hubiese optado por los otros. Como yo opto por dictar esta clase, he renunciado a otros fines, como por ejemplo reunirme a tomar café con mi mamá, que son para mí menos valiosos, porque si no, no lo hubiese hecho. Esos fines menos valiosos, el que tiene mayor valor de todos ellos, de los menos valiosos, ese es el costo de oportunidad. Toda acción implica una renuncia a un abanico potencialmente infinito de acciones que se podrían haber elegido seguir.
¿no? Y de esas acciones, el costo por unidad es el valor del más importante de los fines alternativos a los que he renunciado cada vez que decido perseguir un determinado fin. Una acción es una decisión de renunciar a las opciones alternativas que se podrían haber tomado. Se ha renunciado a la oportunidad de acceder a esos otros fines que se podría haber seguido. El costo por unidad es el valor del más importante de los fines alternativos a los que se ha renunciado. Cada vez que se decide perseguir un determinado fin, yo renuncio a una serie de fines y el más importante de ellos, de los fines alternativos a los cuales se ha renunciado, ese es el costo por unidad. Ese es un principio. Del abanico de implicancias, del abanico de implicancias que tiene la acción humana, voy a señalar dos elementos. En primer lugar, el principio que se denomina principio de preferencia temporal, que significa que los seres humanos preferimos satisfacer los fines cuanto antes mejor. Como seres humanos que tenemos tiempo vital limitado y relativamente escaso, preferimos que se cumplan los fines lo antes posible. A este principio se denomina principio de preferencia temporal. El segundo principio que se deriva de la acción humana es el principio de aversión al riesgo. Es un elemento de la acción humana que quiero señalar aquí, es que queremos asumir la menor cantidad posible de riesgos a la hora de alcanzar nuestros fines. ¿Ok? A este principio lo llamamos principio de aversión al riesgo. Tener en claro estas clasificaciones nos va a permitir deslindar el ámbito de la reflexión ético-moral del ámbito económico. Los principios señalados no implican asumir, como les decía, el homo económicos, que es un ser autómata de la racionalidad perfecta que calcula fríamente medios para acceder a fines. Y todo ello desde el primer momento que se tiene juicio racional. Al contrario, los seres humanos de los cuales hablamos acá son muchas veces inconsecuentes con sus decisiones, deciden en contextos de incertidumbre, tomamos decisiones con un gran margen de error, frecuentemente tomamos decisiones caprichosas, ya sea por pereza o por mera costumbre, y solemos también tomar decisiones impulsivas. Sin embargo, de todo ello, somos capaces de aprender de nuestros errores, de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones pasadas, de corregir errores y de prever el futuro, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Que la lógica de la acción humana nos revela que el ser humano, independientemente de su marco moral, otorgará a los bienes económicos el uso que en un momento X haya estimado subjetivamente como el más adecuado. Entonces, independientemente de nuestra moral, vamos a otorgar a un bien económico cierto uso en un momento X cuando lo estimemos subjetivamente como el más adecuado. Esto lo podemos afirmar, cuando digo independientemente de su marco moral, lo podemos afirmar como principio económico, independiente de la ética. No necesitamos definir el marco ético para afirmar esta afirmación. En ese sentido, la economía refleja la importancia de la formación del carácter y de una adecuada ética de las virtudes, para que los agentes tomen decisiones respecto de los bienes económicos que sean compatibles con la consecución del auténtico bien humano, como se ve aquí, ¿no? El hecho de que, independientemente del marco moral, cada persona otorgará a los bienes económicos el uso que en un momento haya estimado subjetivamente como más adecuado,
significa que es importante formar su carácter y formarlo en una adecuada ética de virtudes, para que estos agentes tomen decisiones respecto a los bienes económicos que sean compatibles con la consecución del auténtico bien humano. La íntima relación entre economía y el marco de análisis sustantivo del ser humano está aquí. Bueno, hasta acá quería compartirles mis reflexiones y saber si tenían alguna pregunta. ¿Aló? ¿Están todos ahí? ¿Despiertos? Todavía. Preguntas. Ya hace 15 minutos. Sonia. Pregunta lo que hicimos anteriormente, lo que dije sobre que la búsqueda de lucro es dinámicamente visto una forma en poner al servicio de la sociedad a las personas en general, siempre y cuando haya cierto marco ético jurídico, cabe mencionar, ¿no? Porque en un marco contrario a la economía de mercado, por un mercado mercantilista, esto no es cierto. Yo sí tengo pregunta, entonces, si nadie Sí, por más. favor, Randy, es el único que se atreve a preguntar. Este último punto ¿sí? me gustó y pregunto, el comentario que puse ahí en el chat, No estoy viendo el chat, ya. Al colapsar el moral en Occidente, esto tiene que al final tener graves consecuencias en la economía hacia el futuro. ¿Y qué es lo que los economistas cristianos piensan sobre esto? Porque me parece que cada día hay menos valor en la moral. ¿Y qué va a pasar? Sí, la economía de mercado requiere de cierto marco ético jurídico que depende de la moral. Y es ese marco ético jurídico al que vamos a ir, más que nada el marco ético al que vamos a ir definiendo en las siguientes clases, después de definir un poquito la parte de cómo funciona la economía. Y el problema es cierto, como dice el pastor Randy, cuando la ética se tropieza, esto tiene consecuencias sobre el marco jurídico que condiciona la economía. Y eso es muy probable si difiere mucho del marco jurídico favorable a una economía de empresa, a una economía de mercado, va a llevar a una reducción del bienestar de vida de la población, ¿no? Y creo que a eso se refiere el pastor Randy, que el traspase, la tropezada en la moral, no solo se va a quedar en una pérdida de la religión occidental, sino que se va a reflejar también en un peor bienestar económico a la larga. Porque el sistema moral cristiano, católico, evangélico, es condicionante para que funcione la economía de mercado. Sí, sucede el caso que un amigo mío estudiando la U aquí en Costa Rica quiere hacer su tesis sobre el valor de la ética moral para los negocios y los profesores dijeron, ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Esto me sorprendió en sumo grado y gracias a Dios un sacerdote
lo defendió y pudo hacer su tesis, pero el comentario de los profesores a mí me sorprendió de la ignorancia de los mismos profesores. Sí, digamos que las universidades hoy en día no son universales, no promueven un conocimiento universal, sino más bien un conocimiento especializado. A tal punto que en Alemania se dice que cuando sales de la universidad eres un idiota especializado, ¿no? Fachidiot se dice en alemán. Es decir, que te has especializado tanto en un tema que no sabes más que mover una tuerca y otra cosa no sabes. Entonces se pierde el carácter universal de la universidad debido a que las universidades han cambiado su forma de su esencia, ¿no? Se han convertido en productores de especialistas y se han olvidado de la idea de conocimiento general. Acá en el Perú todavía teníamos hasta los años, ¿cuándo? Hasta los años fines del 80, 79, 78. Teníamos, antes de estudiar en la universidad, teníamos que hacer 2 años de estudios generales, o sea, donde se veía la cultura en general. Después lo redujeron a 1 año de estudios generales, y al final fue absorbido a la carrera, en paralelo a la carrera. Y el resultado ha sido que muchos estudiantes han perdido la visión universal del conocimiento. Randy, ¿no podríamos también decir de que al haber la intervención o la participación tal vez no ética de diferentes actores y que haya incrementado el papel y el rol del Estado en la economía y obviamente la hace menos eficiente, también podemos ver y ver esas ineficiencias crear pues esos roces con la moralidad? ¿Quién habló? David Mendoza. David. Sí, mira, la ética tiene 2 influencias. Una a nivel sistemático, en el sentido que la ética condiciona el sistema económico como sistema, y otro a nivel empresarial, cuando se habla de ética empresarial. Y ahí es donde tú dices, ¿no? Que a nivel empresarial y también de relación de empresa con el Estado, se dan problemas de agencia, problemas entre el principal y el agente, el accionista, el dueño y el gerente, que el gerente no actúa en el sentido que el accionista quiere, que el gerente se corrompe. También nosotros como votantes votamos por un político y el político actúa de una manera después de ser elegido que nosotros no queremos. Entonces son problemas de ética, ¿no? De ética empresarial o de ética individual. Y esa es otra forma de medir también las consecuencias negativas de la ética cuando la ética se pierde sobre la economía. O sea, la ética en economía se divide en 2 tipos: la ética económica propiamente dicho, que era el sistema, y la ética empresarial, donde se ven los casos que tú dices. Muchas gracias. Yo por haber, pues está en este curso donde vemos el sistema de mercado, hablé de la ética como sistema, más que de la ética empresarial. Pero tienes razón, se ve muchos perjuicios, monetarios inclusive, y no solo humanos también, en la corrupción de las empresas. Bueno, entonces damos por terminada la reunión. Un poquito antes de tiempo, ¿o hay una pregunta más? Corto. Sí. Y bueno, el tema de los incentivos y los desincentivos, no sé, se me ocurre ahorita, sí, se me ha cruzado la pregunta y la relación de los incentivos económicos con la ética. Es un tema que vamos a ver más adelante, pero sí. De hecho, hay una posición
que Faroesco más, que sostiene que la ética individual no tiene mucha chance de sobrevivir o está condenada a autosacrificarse cuando los incentivos del sistema no están alineados de una manera ética. En otras palabras, como ocurre, por ejemplo, acá en el caso peruano, que es el que más conozco. En el caso peruano, los incentivos del sistema legal y del sistema de recompensas económicos están ordenados de tal manera que el honesto siempre lleva a la de perder, que el honesto siempre lleva a la de pagar más, que el honesto siempre tiene que tiene que caminar 50 kilómetros más que el no honesto. Entonces, eso hace que por más ético que sea el honesto, a la larga lo tumbas, ¿no? Por eso que yo sostengo que, en mi posición como científico, que no solo debemos procurar, por ejemplo, que lleguen al gobierno políticos honestos, con ética, mejor aún cristianos, católicos o evangélicos. Eso no va a ser suficiente, y ha habido países que los han tenido. También es necesario reordenar los sistemas legales, jurídicos, económicos, para que se alineen a la ética judeo-cristiana, porque si no va a ser siempre el mismo problema. Claro que sí. Sí, sí. Eso es. Sí, profe. ¿Sí? Profe Cort. ¿Sí? Dani Sánchez, de nuevo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, excelente. Profe, bueno, y con el grupo compartiendo, obviamente, sí creo o estoy en consonancia con su intervención, Bueno. dado que el sistema educativo, sobre todo en Latinoamérica, se ha dado la tarea en la última década de quitar del pensum o del quitar, digamos, del organigrama de lo que hay que dar información, la parte ética y la parte moral. Sí. Entonces queda como a la subjetividad de determinados profesores que dan, por ejemplo, cátedra bolivariana, en el caso de Venezuela, ¿no? O otros que dan alguna materia que está relacionada íntimamente al derecho, y en esa materia pueden incorporar elementos que promueven las definiciones, por lo menos en concepto, de lo que es la ética y lo que es la moral. Ajá. Y cómo ambas digamos, se fusionan para poder mejorar al individuo que va a tomar, digamos, alguna responsabilidad en la sociedad en la que vive. Pero yo sí creo que una de las cosas que debería mejorarse en el corto plazo, o debería rescatarse y reincorporarse a través de un estudio profundo y científico que se haga en el currículo básico nacional, es que en el sistema educativo no se dé como opción dar o no dar materias que tengan la responsabilidad de promover este conocimiento sobre la ética y la moral, sino que debe ser una obligación, y para poder ganar el diploma que sea, bien sea en la primera fase, cuando vas a la universidad, en Venezuela le llamamos bachillerato, luego de la universidad, cuando te vas a graduar de licenciado, de abogado, de ingeniero, de doctor, o bueno, en este caso de médicos, deben tener ese componente. O sea, sin ese componente no debería otorgársele al profesional el título. Te voy a decir algo que nos avergüenza mucho a los peruanos. Acá en Perú se hizo ese paso, se puso como obligatorio para todas las carreras de un curso de deontología o de ética profesional, y no se logró cambiar absolutamente nada. Yo creo que mientras que la familia y las iglesias no eduquen bien a sus feligreses, no hay mucha chance de que eso cambie. O sea, se requiere fortalecer las instituciones privadas llamadas a formar éticamente a las personas, que son por excelencia la familia y la iglesia, las iglesias, para poder solucionar este problema. Es más, yo creo que el problema ético en el cual estamos actualmente, en toda Latinoamérica, es reflejo de una evangelización hecha por la Iglesia Católica forzosa y sin
sin disciplinado de uno a uno. Acá tenemos los católicos una grave responsabilidad por haber evangelizado durante 500 años este continente sin transmitir una ética viva, sin transmitir un Dios personal que nos ayude a vivir éticamente. Y eso tiene razones históricas por la forma en que fuimos conquistados. Fuimos conquistados y evangelizados por medio de la violencia y no por medio de la predicación. Y ahí tenemos que hacer una serie sincera de ajustes como Iglesia Católica. Eso como autocrítica, ¿no? Kurt, Sí, sí. Es que el tema de la ética y de la moral no es un contenido educativo, o sea, no se puede enseñar en aula. no, pues se forma en la familia y... Es un resultado es un resultado de conclusiones de vida. Sí. Sí, pero depende. Perdón que lo ataje, señor Armando, pero es que si el conocimiento no se imparte en la escuela y no conoces por lo menos el concepto y la familia tampoco hace su parte, entonces estamos hablando de ¿qué? A la gente hay que formarla. Hay que darle por lo menos una base y a partir de esa base usted construye con sus experiencias, digamos, su posición respecto a eso. Pues. Eso sí, Las cosas. por ejemplo, en Alemania se dice que en el siglo XIX, antes de las guerras, la base social se fundó en tres grupos profesionales. Uno, los profesores, que eran todos, la mayoría aristócratas, con una ética traída de la iglesia. Los funcionarios públicos, que era una carrera a la cual se preparaba uno, los funcionarios públicos, los profesores, el ejército, y el tercer grupo era, creo, no sé si los funcionarios públicos o la policía, uno de los dos. Pero esos tres profesiones estaban dominadas por gente aristócrata que daban el ejemplo, aristócrata en el sentido los mejores, y eran también nobles, ¿no? Entonces, sí se requiere del ejemplo y de la enseñanza del pueblo para poder transmitir ética. Y por eso digo yo, ese es un problema que se tiene que atacar en los dos niveles, tanto en el nivel de enseñanza, como dice, ¿quién era el último que habló? Dani Sánchez. Dani, como dices tú, Dani, se requiere implementar enseñanza al respecto, pero y al mismo tiempo se requiere el ejemplo de vida. El ejemplo de vida que lo aprendes en la familia, lo aprendes en la iglesia, lo aprendes en diferentes colectivos en los cuales pertenezcas, y que no es entorpecido, y ese es el tercer punto, por los incentivos que hay en la sociedad. Porque por más que enseñes, como se hizo acá en Perú, como se hace acá en Perú, de ontología en la universidad, y buena ontología, por más que prepares a evangélicos o a católicos a ser éticos, si el sistema favorece a los no honestos, te vas a ir con la pared. Entonces tiene que actuar a los tres niveles. A nivel de ejemplo privado, enseñanza privada de la familia y de la iglesia, a nivel de enseñanza a nivel de las universidades, que deberían ser privadas, creo, más que estatales. Y más bien que el subsidio vaya al estudiante para que escoja qué universidad que estudiar, y a nivel de incentivo del sistema. A esos tres niveles debemos actuar para poder cambiar la ética acá en Perú o en Latinoamérica, creo. Y eso y ahí la economía social de mercado ayuda, porque la ética se refuerza mucho con la emulación. O sea, tú ves el ejemplo y lo sigues, y ahí aprendes. Claro, sí. Y eso viene de la familia.
Pero también surge lo contrario. Si tú ves que el corrupto es el que surge, tú imitas a eso también. Sí, exacto, exacto. Por el sistema de incentivos. Claro. O sea, te ves incentivado, o sea, y el incentivo es uno de los insumos del cálculo económico. Sí, exacto. No, o sea, hay una cadena ahí.